Después le vimos al día siguiente con el pelo cortado al cero, con evidentes señales de haber sido apaleado, y durante todo el día andaba con un cubo y una bayeta limpiando el piso de todas las dependencias de aquella prisión. Otro buen día nos enteramos de que había llegado a la prisión del Cisne lo que se llamaba entonces comisiones de excarcelamiento. El gobierno del general Franco no podía soportar materialmente el peso de la población penal que se había producido en España. Calculábamos que desde que acabó la guerra hasta esas fechas eran muchos cientos de miles de hombres los que estábamos detenidos. Todos aquellos hombres significaban un enorme peso muerto para el gobierno, no solamente por los gastos de manutención, aunque la comida era francamente deplorable, sino también por las pérdidas que se producían en la producción. Por otra parte, también estaban presionando las campañas internacionales y las cancillerías extranjeras contra aquella actitud de represión que había emprendido el general Franco. En consecuencia con ello, quisieron aliviarla constituyendo unas comisiones de excarcelamiento que eran las dedicadas a depurar los antecedentes de todos y cada uno de los detenidos para ponerlos en libertad. Con más emoción, quizás, que si se hubiera tratado de él mismo, un compañero que estaba actuando como ordenanza del director de aquella prisión bajó una mañana al patio donde yo me encontraba para anunciarme que figuraba mi nombre en la lista de los que tenían que hacer presencia ante la comisión de excarcelamiento. Yo francamente no me lo podía creer. Sin embargo, era cierto. Por la tarde, a media tarde aproximadamente de aquel mismo día, fui llamado para subir con otros 4 compañeros, ya que la presencia ante aquella comisión se hacía por grupos de 5. Cuando me tocó el turno de comparecer ante ella, vi en la mesa que estaban sentados la composición de la misma, presidida por un comandante de artillería, formando con él otros 2 militares. Completaban la comisión el director de la prisión y un funcionario de la misma, actuando de secretario uno de aquellos oficiales militares. Según hice acto de presencia ante la comisión, vi sobre la mesa un escrito que, leído del revés por la posición que yo ocupaba, vi que estaba encabezado con mi nombre y había unas palabras subrayadas con lápiz rojo en las que pude leer: secretario de las Juventudes Libertarias. Como aquello era evidente, después de preguntarme el comandante que presidía aquella comisión diversas cosas respecto a mis antecedentes, a mi filiación y al tiempo que llevaba detenido y dónde lo había sido, me preguntó qué cargos había ocupado durante la guerra. Le dije que por mi condición de obrero metalúrgico, a los pocos días de declararse el movimiento nacional, había sido movilizado por el Sindicato Metalúrgico de Madrid para trabajar en las fundiciones dedicadas a producir material de guerra.
que en aquellas funciones estuve hasta el año 1938, en el que, después de producirse el corte de comunicaciones entre la zona de Cataluña y la zona centro-sur, como consecuencia del avance de los ejércitos de Franco, los comités nacionales que se habían trasladado a Barcelona junto con el gobierno y formando en aquella marcha también el Comité Peninsular de Juventudes Libertarias, me había encargado el Comité Regional de dichas juventudes de la Regional del Centro la misión de servir de enlace entre las dos zonas, la catalana y la centro-sur, en la información de las juventudes libertarias. Que esta misión consistía en recoger yo, con los servicios montados por mí mismo, toda la información que se produjera en esta zona, en los comités de las juventudes libertarias, y trasladarlas por otro servicio que yo había montado y que consistía en un servicio de correos que se hacía a través de unas lanchas motoras con la zona de Barcelona para serle entregado al Comité Peninsular de Juventudes Libertarias, y que de la misma manera y por el mismo vehículo yo recibía los comunicados de aquel Comité Peninsular para distribuirlos en los comités regionales de juventudes de la zona centro-sur. Que aquella había sido la misión que yo había realizado en las juventudes libertarias hasta que terminó la guerra civil y me hicieron prisionero junto con otros cuantos miles de españoles en el puerto de Alicante, donde habíamos acudido con pretensión de embarcar para marchar al extranjero. Cuando hice aquella declaración, vi con sorpresa cómo aquel comandante de artillería que presidía la comisión de escarcelamiento daba un puñetazo sobre la mesa y exclamaba: ya era hora de que pasara por aquí un hombre. Hasta ahora todos han negado lo que han hecho y lo que han sido. Veo que este dice la verdad. No se preocupe. El hecho de haber sido secretario de una organización no es motivo para estar preso. Si todos los secretarios de los cientos de sindicatos u organismos de la zona republicana tuvieran que continuar en la cárcel, no pondríamos en libertad a nadie. Entonces me preguntó si tenía alguna persona afecta al régimen que pudiera avalarme. Mi sorpresa iba aumentando constantemente. En aquel momento yo no me acordaba absolutamente de nadie, ni sabía tampoco de nadie que estuviera bien visto en la zona nacional. Sin embargo, me acordé de que en mi casa vivían dos guardias de asalto, uno el portero y otro un vecino de la misma casa, que me conocían desde hacía muchos años y que, aunque sabían cuál era mi filiación, ignoraban cuáles habían sido mis andanzas durante la guerra y mis actividades más o menos responsables. Por otra parte, yo pensaba que aquellos dos hombres, que siempre me habían tratado con afecto, no tendrían ningún motivo para haber cambiado en aquellos momentos. En consecuencia, le di al comandante presidente de la comisión de escarcelamiento el nombre de aquellos dos guardias, diciéndoles que eran las únicas personas que en aquel instante se me ocurría como personas afectas al régimen, ya que los dos eran agentes de la autoridad. Me dijo el comandante que era suficiente. Después de dar estos nombres, me marché para mi galería.
A los pocos días me llamó el director de la prisión para comunicarme que habían recibido los informes favorables de los testigos que yo había puesto y que en consecuencia con ello, cumpliendo las decisiones de la comisión de excarcelamiento, sería puesto en libertad en aquella misma fecha, que bajara a mi galería para recoger mi ropa y los efectos que yo tuviera, porque a últimas horas de aquella tarde saldríamos en libertad. Así ocurrió. Aquella tarde, con otros 8 o 10 presos, fuimos puestos en libertad. Yo no salía de mi asombro. Era ya de noche. Era a finales de abril o primeros de mayo. Aunque no tenía ni un céntimo en mis bolsillos, paré un taxi y lo mandé a la dirección de la calle de Embajadores, donde vivía mi madre y mis hermanos. Allí nos presentamos, salió a pagar el taxi un hermano mío, y después del momento de efusión por el que habíamos pasado todos, otro de mis hermanos fue a buscar a mi mujer, que vivía en casa de sus madres, en la calle de Ercilla, a unos 200 metros de donde nos encontrábamos. Cuando salí en libertad, la comisión de excarcelamiento me había dado un oficio, anunciando que había pasado por la depuración efectuada por aquella comisión y que me encontraba en libertad, pero que no podía salir de Madrid, ya que en esta ciudad había fijado mi residencia. Y se me ordenó que al día siguiente me personara en la comisaría de policía del distrito mío para efectuar en esa comisaría la presentación que preceptivamente estaba establecida para todos los que habíamos sido puestos en libertad por aquellas comisiones, como por otros muchos que sin haber pasado por aquella depuración también estaban efectuando aquel control. Yo hice mi presencia al día siguiente, acompañado por un cuñado mío, por Santiago, sin saber si saldría libremente o me tropezaría allí con algún policía que de alguna manera ejerciera represalias contra mí, cosa frecuente en aquellos momentos. Pero no pasó nada. Hice mi presentación, firmé en un libro que me presentaron, declaré dónde vivía y quedé perfectamente controlado por aquel centro policial. Regresé a casa sin ninguna novedad. En aquellas circunstancias permanecí 40 días justos. A los 40 días fui nuevamente detenido. Pero antes de ocurrir aquello, recuerdo que una tarde, paseando yo por la orilla del río Manzanares, muy próximo a mi domicilio, cosa que hacía con frecuencia, ya que no me atrevía a circular por el centro de la ciudad, me tropecé con Manuel López, aquel viejo compañero gallego, secretario del Comité Nacional de la CNT de los últimos periodos de la Guerra Civil. Ambos nos llevamos una sorpresa. Él había salido también del campo de Albatera con un aval sin pasar por ningún control de la policía.
estaba en aquellos momentos trabajando en el ramo de la construcción. Se había hospedado como huésped con una patrona en un domicilio particular por la calle o próximo a la calle del Buen Suceso. Le acompañé hasta su domicilio, hablamos largamente de lo que estaba ocurriendo y de lo que había ocurrido como consecuencia del final de la guerra. Me dijo que él no hacía nada ni tenía ninguna actividad porque había recibido instrucciones desde Francia diciendo que el Comité Nacional en el exilio había enviado órdenes de que los militantes que pudieran salvar la vida y la libertad, que no la comprometieran en acciones que resultarían inútiles, que se escondieran y que procuraran por todos los medios eludir detenciones o represalias, ya que los acontecimientos internacionales se estaban desarrollando favorables a la causa de la República nuestra y que el régimen de Franco no tardaría mucho tiempo en caer. Yo no sabía si López me decía aquello porque realmente eran las instrucciones que le habían llegado desde Francia o es que él las había inventado. Yo no veía la situación con aquel optimismo que expresaba Manuel López. Sin embargo, di por bueno lo que me decía y le dije que continuaríamos viéndonos discretamente, ya que yo seguía siendo secretario general de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias y él era el secretario del Comité Nacional de la CNT, ambos organismos que los podíamos seguir manteniendo con otros compañeros de absoluta confianza que fueran incorporándose a ellos. Me dijo que la idea le parecía bien, pero que era un poco precipitado el intentar hacerlo ya. Nos vimos en otras 2 o 3 ocasiones, más que nada para cambiar impresiones respecto a los acontecimientos que se estaban desarrollando en la guerra mundial y respecto a sus repercusiones en España. Pero un buen día, serían las 9 de la noche, justamente el día 10 de mayo de 1940, se personaron en mi casa 3 falangistas del centro de falange que había instalado en la calle de Embajadores frente a la iglesia de San Cayetano. Uno de aquellos 3 falangistas se había quedado de guardia en el portal. Los otros 2 entraron a mi domicilio preguntando por mí. La consecuencia fue que me llevaron detenido desde mi casa hasta aquel centro de falange que había instalado en la calle de Embajadores. Como eran más de las 9 de la noche, allí no había nadie en aquellas oficinas. Me pasaron a una habitación donde todo el suelo estaba cubierto por una alfombra de pelo humano. Aquella tarde supe después que habían estado allí, en aquella habitación, cortando el pelo a hombres y mujeres de la barriada de Embajadores. Por aquellos momentos era frecuente esta acción de los falangistas. Por cualquier causa, por cualquier circunstancia, cuando un ciudadano, hembra o varón, no les caía bien, lo pasaban por los centros de la falange, les cortaban el pelo al cero
y les daban a beber un vaso de aceite ricino. Esto que venían haciendo los falangistas españoles se lo habían enseñado los instructores de la Gestapo alemana, que por aquellas fechas se habían instalado en los medios policíacos de España. Sobre aquella alfombra de pelo, sentado en una silla, pasé la noche. A la mañana siguiente, serían las 8 o las 9 de la mañana, abrieron la puerta para darme el desayuno consistente en un cacharro con café y unos bollos. Aquel desayuno lo habían llevado mi mujer y su hermana Merche y me lo habían pasado para tomarlo. Me anunciaron que estaban allí y que habían preguntado por mí, queriendo saber cómo me encontraba. Les dije si las podía ver y no fui autorizado para ello. Les mandé, sin embargo, el recado de que se tranquilizaran, que yo estaba bien y que como nada malo había hecho, nada grave podía ocurrirme. Todo aquello lo decía para tranquilizarlas, pero realmente yo no estaba convencido de que nada malo me ocurriría, a pesar de que yo nada malo había hecho. A las 11 de la mañana aproximadamente, entraron a por mí unos falangistas y me sacaron a un salón donde estaba el delegado de la falange del distrito y otras autoridades falangistas. Entonces, un individuo que después me dijo pertenecer a la carrera judicial y que era el jefe de información de aquel distrito, se sentó detrás de una mesa y sentándome a mí frente a él, comenzó el interrogatorio. Yo le di a este individuo la misma contestación que había dado ya a las diferentes personas que me habían interrogado. Cuando le hablé de mis actividades en las Juventudes Libertarias, me dijo que yo también pertenecería a la FAI. Era cierto que yo pertenecía a la FAI. Era cierto que yo había ocupado algunos cargos de responsabilidad en esta organización. Pero en aquel momento yo lo negué. Yo dije que no pertenecía a la FAI, que había pertenecido al Sindicato Metalúrgico de la CNT y a las Juventudes Libertarias, pero que no a la FAI. Entonces, pegando un puñetazo sobre la mesa, me dijo que si es que yo creía que él era tonto, que él había estado en Barcelona actuando como juez y conocía perfectamente el sistema orgánico de las juventudes de la FAI y de la CNT, y que las Juventudes Libertarias eran la sección juvenil de la FAI, que por lo tanto todos los que pertenecían a las Juventudes Libertarias pertenecían también a la FAI. Yo le dije que lo sentía mucho, pero no estaba informado ni tenía la menor idea del sistema orgánico de estas organizaciones libertarias. Entonces le expliqué la realidad de cómo estaban organizadas y cómo funcionaban. Aquel hombre se fue aplacando en la medida en que yo iba hablando y cuando terminé me dijo, probablemente tenga razón, quizás yo estaba confundido. Creo que me estás diciendo la verdad. Y sin venir a cuento, me preguntó qué pensaba yo de la falange. La pregunta tenía doble filo. Yo así lo pensé desde el primer instante y le dije que si aquella pregunta entraba
dentro del interrogatorio si figuraría en el atestado que estaban levantando la respuesta que yo diera. Con un tanto sorprendido, me preguntó por qué decía aquello. Y yo le respondí que se lo preguntaba porque si lo que yo respondiera iba a formar parte del atestado que se estaba haciendo contra mí, le daría una respuesta. Pero si no iba a formar parte de aquel atestado, le daría otra respuesta diferente. Levantándose de la silla, salió al lado de la mesa en que yo estaba sentado, cogió otro asiento y me dijo: en este momento ha terminado el interrogatorio. Y le ordenó al que estaba escribiendo a máquina que suspendiera su trabajo. Y me dijo que lo que yo respondiera no figuraría en la declaración y que era simplemente una curiosidad suya el saber mi opinión sobre la pregunta que me había hecho. Entonces, ingenuo de mí, la respuesta que le di fue absolutamente sincera. Le dije que antes de comenzar la guerra civil, yo no conocía a la Falange nada más que por referencia, que cuando esta organización había organizado el célebre congreso celebrado en el Teatro de la Comedia, no, en el Cine Madrid, yo había intentado acudir a aquel acto, pero como nos ocurrió a muchos, no pudimos entrar, ya que nada más se podía presenciar por las invitaciones que habían recibido. Que después tuve algunas referencias de aquella organización, pero que realmente yo nunca la había tomado en serio, porque en la opinión mía y de otros cuantos se trataba de una organización compuesta por 4 gatos sin más trascendencia ni más influencia en la vida nacional. Que cuando estalló la guerra civil, aquella organización no llegaría a 25.000 afiliados en toda España. Que la mayoría de sus actividades estaban dedicadas a conseguir prosélitos y únicamente algunos actos esporádicos públicamente, aprovechando los periodos electorales, habían dado. Que su periódico FE, que editaban en Madrid, lo vendían los mismos falangistas, circulando en grupo por las calles céntricas para impedir que les arrebataran la prensa y los apalearan los militantes de las juventudes antifascistas. Porque en consecuencia con aquello, ni yo conocía la Falange, ni mucho menos sus programas revolucionarios. Entonces aquel hombre intentó explicarme en lo que consistía todo aquello. Y cuando terminó, le dije que todo aquello probablemente figuraba en las intenciones de los fundadores de la Falange. Pero la realidad era de que en aquellos momentos la Falange, por todos los sitios de donde aparecía, estaba